vamos a conversar o vamos a transmitir información sobre lo que tiene que ver con el FODA, definir el mercado o las oportunidades que hay en el entorno, trabajar sobre establecer esos cimientos que debe tener cualquier organización, como lo debe tener cualquier persona en la vida. Ayer hablábamos sobre cuando alguien no tiene claro a dónde va, cualquier lugar es bueno, ¿no? O sea, si yo no sé a dónde voy, cualquier lugar me llevará ahí. Y esa es una de las razones por las que muchas de las empresas fracasan, porque no tienen claro un norte. Ustedes pónganse nada más un ejemplo. Para muchos que les ha interesado el curso hoy día, que son varios, bastantes, de por sí ya esto representa un hito. Y el hito tiene que ver con que están aquí presentes, han venido a la clase, ¿correcto? Ese es un hito. Igual porque forma parte de algo, ya están ustedes pensando en algo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el de establecer una visión, una misión, un propósito, el para qué existimos junto con la misión y los valores también. Yo siempre suelo decir que eso es como la estructura de una organización. Así como suele ser la estructura de una persona, porque una persona que no todos necesariamente, ni a corta edad y a veces a mucha edad avanzada, logramos definir nuestro propósito en la vida. Pero si suponiendo un escenario hipotético e ideal, que alguien desde joven lograra tener una visión, un propósito, una misión, ¿no? Transmitida hacia afuera, y unos valores que los mantiene a lo largo de su vida, probablemente esa persona encuentre lo que muchos anhelamos siempre, la excelencia o la felicidad. Porque la felicidad no es un destino, señores, la felicidad es el camino que se va construyendo en nuestra vida personal. Obvio, la empresa, la organización, nuestra empresa, termina siendo un medio también para lograr eso que buscamos siempre y cuando lo tengamos claro. Por eso ayer un poco la idea era hacerte reflexionar de qué es lo que tú estabas buscando cuando estabas trabajando en la idea de una empresa. Sea porque has llegado ahí, sea porque te encuentras en este momento en la disyuntiva, sea porque quieres empezar. Y como lo dije ayer, no en un ánimo de criticar ni decir si uno es bueno o malo, no, es simplemente una foto. O sea, si el tema del autoempleo en el que de repente te encuentras es parte de tu estilo, es parte de lo que tú quieres en la vida porque tienes como propósito de repente, como les decía ayer, por poner un ejemplo no elemental, pero sí crucial, que muchos a veces de los padres o los que somos, tenemos hijos, anhelamos poder compartir con nuestros hijos tiempo. Y el ser autoempleado también podría ser tener la libertad de poder disfrutar de los momentos sin tener que pedirle permiso a nadie. Claro, si ese autoempleo tú lo sabes gestionar adecuadamente para que siempre tengas trabajo y puedas disponer de tus tiempos, enhorabuena. Quizás lo crítico se vuelve cuando eres un autoempleado, paras más acogotado que cuando trabajabas para una empresa, vives más endeudado, no tienes tiempo y bueno, ahí habría que reflexionar si es un tema de, digamos, desorden, es un tema de planificación o es un tema de que mejor te conviene tomar otra decisión. Entonces, hoy día terminaremos de completar las ideas que vimos el día de ayer. El día de ayer voy a compartir una lámina y vamos a continuar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la sesión de hoy, que tiene que terminar con la parte de ayer y comentarles un poco que la idea cuando hacemos de corrido es que trabajamos un promedio de 100 minutos, ¿no? Aproximadamente. Pues son 50 horas lectivas o 50 horas de promedio, por dos son 100 minutos. Por eso es que hacemos un promedio, terminamos antes de las 5, aprovechando para responder algunas preguntas y obviamente para continuar. Entonces, como acápite y a manera de introducción hoy nuevamente, ayer hablábamos de que cuando uno tiene una empresa, debería tener tres tipos de, vamos a decirle así, de competencias o de características. Tienes que ser emprendedor porque siempre uno tiene que estar mirando la visión del negocio, hacia dónde van las cosas, reorientar el negocio. Imagínense ahora con la pandemia, cuántos empresarios han tenido que virar el negocio de un lado a otro momentáneamente o hacer algún tipo de estructura. Tienes que tener de gestor, tienes que tener de manager, porque de lo contrario, corres el riesgo de que tu empresa no se gestione adecuadamente. Y tienes que seguir siendo técnico en la medida en que
Tu empresa va creciendo. Y te explico algo. Por ahí leí ayer un comentario en el que decía algo así como, mejor me hubiese dedicado a estudiar administración. No, esa no es la solución, ¿no? O sea, porque nosotros hemos estudiado ingeniería y estamos formando una empresa de construcción, precisamente porque nos apasiona, nos gusta lo que hacemos, que es la ingeniería. Y obviamente a quienes les gusta, les apasiona la parte técnica de la construcción, mucho mejor. El reto y el desafío, como todo en la vida, señores, porque como dice el dicho, no hay lonche gratis. O sea, aquí no hay lonche, en la vida no hay lonche gratis. Y preocúpate cuando las cosas te salgan muy fácil, rápidamente. Ese consejo te lo doy. Como dicen, un consejo hasta de un conejo, o si lo quieres saber así, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Preocúpate en serio cuando las cosas te salgan muy rápido y muy fácil, porque puede ser una cuestión a veces de algo raro, o es un golpe de suerte, o es una cuestión que hay algo detrás, no que hayas hecho nada malo, sino que de repente es algo que es efímero, no es consistente en el tiempo. Entonces, el desafío, porque estamos aquí hablando de formación de empresas constructoras, es ir equilibrando esa parte técnica, que no la debes dejar, pero también generando conocimiento ya como ejecutivo, como gerente, como manager. Y eso implica tomando cursos, preparándote. Esto que estás haciendo aquí ya es una buena señal porque son ideas, cosas que te van a ayudar a mejorar. Y por último, como también leí en los chats ayer y con mucho criterio, también comentaban, es verdad, uno no puede a veces ser todo. Entonces tienes que hacer equipo, tienes que comenzar a hacer equipo, tienes que comenzar a delegar, tienes que comenzar a unirte con personas o incorporar a tu equipo personas que te ayuden a manejar esas debilidades que tú tienes. Y cuando digo debilidades, señores, en la vida nadie es perfecto, ni nadie tiene por qué ser todo, todista, ¿no? Porque eso, o sea, el hecho de, hay un dicho que dice, solo puedes llegar más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos. Esa lógica es para manejar esto. Y también esto va para quienes de alguna manera se sienten cómodos trabajando como autoempleados también, ¿ah? A ver, no quiero que el término autoempleado suene como despectivo, para nada. Es simplemente una calificación bajo este modelo que estoy mostrando aquí, porque si yo soy independiente y como les contaba, tengo varios amigos constructores que son así, ellos viven felices así. Trabajan solos, contratan a su equipo, tienen su equipo, los llaman, construyen, la gente los conoce, boca a boca y ellos viven así. O sea, no les interesa tampoco pasar al segundo nivel de formar una empresa, crecer, porque bajo su estrategia, eso es a lo que quería llegar, que bajo esa estrategia en la que tú eres, simplemente manejas tu negocio con una o dos personas nada más, sigues manejándote bien y así te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque es tu estilo, es tu manera de ver la vida, es tu manera de ver el mundo. Nadie tampoco tiene que tener la vocación de ser Steve Jobs, ni, no sé, pues, ni aquí en Perú, no recuerdo el nombre de los constructores, porque lamentablemente los que eran famosos terminaron más embarrados que la patada, ¿no? Entonces, eso depende de ti. Por eso es que yo en este curso, normalmente, y quienes me conocen y han seguido algunos cursos míos a través de los talleres de habilidades blandas, yo siempre hablo primero del conocimiento que uno tiene que tener de uno mismo, porque nadie tiene por qué compararse con otra persona. Ni siquiera como empresas. Una empresa de excelencia tampoco se compara con otra empresa, ni se anda comparando, ¿correcto? Porque una empresa, al igual que una persona, porque es un grupo de personas, tiene como una individualidad, ¿no? Un estilo. Bueno, malo, mediocre, lo que sea, o excelente, pero es un estilo, una cultura, una forma de ver los negocios, una forma de ver la vida, y que está dirigida, porque estamos hablando, como he repetido ayer, de empresas medianas y pequeñas, ¿no? Porque repito, este curso no es para los señores Graña Montero ni para los señores de COSAPI, ¿no? Esto es para empresarios que están empezando, que tienen un negocio más o menos constituido y que quieren tener como unos datos adicionales, porque eso es lo que uno tiene que empezar así, uno tiene que empezar informándose, recibe información, un dato y le cuaja. Dice, oye, esto es verdad, a mí me pasa esto. Y es como cuando empiezas a abrir el hilo de una madeja, empiezas a leer, empiezas a buscar, te metes a un curso y tú mismo vas descubriendo tus cosas. Y tú mismo te vas dando cuenta en qué estás fallando, si es que eres honesto.
pero no hay mejor forma de empezar haciéndose un autodiagnóstico y conociéndose también cómo están las cosas en las cuales se está trabajando. Entonces, más allá de esto hay un breve consejo, ¿no? Lo que se busca es trabajar para, ¿no? O sea, trabajar para la empresa y no trabajar en la empresa permanentemente. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando eso sea lo que tú consideras. ¿Ya? O sea, siempre y cuando digo, tienes que empezar partiendo, ¿qué quiero yo conseguir? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué misión tengo? ¿Y cuáles son los valores que yo mantengo en lo que es mi vida? Eso lo llevamos luego a la organización y de eso va a tratar la clase también que continúa, ¿no? En estos días. Hago una reflexión básica. Hoy día tocamos el tema, hoy vamos a hablar del sector, digamos, del planeamiento, del FODA, de la misión, visión, valores dentro de una organización y por qué sirven. Y también vamos a hablar del modelo de negocio, de la estrategia, así a grosso modo. Recuerden que es un curso de 5 horas. Pero también, luego, para todos aquellos que ayer estaban preguntándome, luego siguen otros temas, luego sigue la parte comercial. Recuerdan que ayer estuvimos hablando de cómo conseguir clientes, de cómo diferenciarnos. Hoy día tocaremos unas pinceladas a nivel de estrategia de la diferencia del valor que tiene del diferenciador que tiene que tener tu empresa. Pero también hablaremos de la parte financiera la próxima semana y también hablaremos de cómo constituir una empresa. Brevemente, obviamente, porque yo tampoco soy abogado, pero te voy a dar los lineamientos y los pasos de cómo constituir tu empresa. ¿Correcto? ¿Qué tipo de razones sociales existen? Financieramente, ¿cómo se manejan las organizaciones? Ayer también hablábamos sobre esa debilidad que tienen las constructoras o que tenemos al manejarnos por proyectos, ¿no? Y que muchas veces cuando termina una obra viene ese descalce con los costos fijos, ¿no? Entonces los costos fijos siguen, por decir así, chorreando o haciéndose líquidos, pero no hay ingreso, ¿no? Luego viene el ingreso de otro proyecto y empiezas a cuadrar, ¿no? Y eso se vuelve como a veces como un pequeño rompecabezas. Y por eso les decía también que la parte financiera es clave. Es clave porque va de la mano de tu control y de tu rentabilidad. Entonces, digamos, una lección, una experiencia que como les contaba ayer también podría mencionarles es la carencia del perfil emprendedor y manager hacen que los negocios fallen. Claro, porque yo como les decía, no podemos caer tampoco en el mito, porque hay un libro que justamente es de donde tomo esta información que se llama El mito del emprendedor, en el cual dice, no, o sea, no podemos, a ver, generalizar que por el hecho de ser buenos haciendo algo, necesariamente tenemos que tener una empresa, ¿correcto? Porque se necesitan otras competencias adicionales. Y eso es que tú también definas en qué te vas a enfocar, ¿no? En montar una estructura o un empleo para ti. Claro, ahí es donde viene también la carencia, ¿no? Porque uno, cuanto más joven es, todavía está más enfocado en la parte técnica. Pero conforme tú vas creciendo, sea en una empresa o sea en tu propia empresa, te vas a dar cuenta que como gerente, como dueño, vas evolucionando y vas pasando de solucionar problemas técnicos a solucionar problemas más desestructurados, ¿no? Porque un problema técnico suele ser un problema estructurado. O sea, si tú tienes un problema de una cimentación, tienes que llenar un techo, tienes que hacer unas calzaduras, son procedimientos, ¿no? Que más allá de que tengan un estilo particular, son problemas estructurados, ¿no? Como que con un manual y con tu estilo personal y tu experiencia, obviamente lo solucionas. Pero cuando vas creciendo normalmente en tus cargos, en una empresa o en tu propia empresa, los problemas que resuelves son problemas desestructurados, o sea, son problemas complejos que incluyen personas. Y obviamente la parte técnica ya la empiezas a dejar de lado. ¿Por qué? Porque de repente tienes un problema, por ejemplo, que sano problema, ¿no? Como gerente, oye, me asocio con esa empresa para formar un consorcio y participar en una licitación. Es una decisión que tienes que tomar. Igual es un problema porque tienes que decidir. Y entonces tendrás que hacer un diagnóstico y decidir, oye, ¿me conviene o no me conviene? Y el que va a decidir eres tú. Y en ese problema, quizás los criterios técnicos sean bastante, no es que sean irrelevantes, porque de hecho hay que tener un criterio técnico para saber si te unes, ¿no? Pero tienen menos peso
que el que probablemente tengas tú que decidir como gerente, ¿no? Y decir, oye, me conviene porque dentro de mi visión de empresa, que la tengo clara, y mi propósito o mi misión, esto es importante, ¿no? Me conviene porque en la negociación que voy a tener, tengo que llevar a esta compañía para que sea, ahora, tienes también que tener la capacidad de interrelacionarte para poder saber si la otra parte o la gente con la que estás ahí, de qué manera vas a llegar a acuerdos, ¿entiendes? O sea, vas generando, y en ese camino tú tienes que tener un equipo detrás tuyo. Y si ese equipo no tienes una estructura que lo soporte, pues tú vas a terminar haciendo todo. Y cuando uno empieza, lo digo por experiencia, señores, yo aquí no estoy hablando, como dicen, no estoy hablando de ciencia, sino de experiencia también, es que cuando uno es bombero y está haciendo de todo un poco, tu empresa nunca va a crecer. O sea, siempre vas a estar así, o sea, van a haber momentos donde sientes que estás en las nubes, que tienes 3 obras, 4 obras y te sientes, wow, ¿no? O sea, más si son obras a nivel nacional, estás viajando, todo, pero luego caes. ¿Y qué pasó? Porque como estuviste en el día a día, como tú eres el que sacaba los negocios, tú eres el que ibas a chequear, tú eres el que ibas a ver, te descuidaste de mirar el futuro de tu empresa. Y para muestra, seguro que ustedes también deben conocer, y si es que ustedes no lo han vivido, el COVID fue una señal básica de cómo muchos tuvimos que reinventarnos, ¿no? Yo ya felizmente por crisis anteriores, que los voy a contar en los siguientes minutos de la sesión, yo me reinventé, ¿no? Porque si hubiese seguido dependiendo de la construcción, probablemente en el tiempo de COVID hubiera tenido que parar. ¿No? Pero el tema inmobiliario se siguió moviendo felizmente, por lo menos en techo propio, ¿no? Se seguía vendiendo virtualmente. Entonces, ese es otro dato, otro dato, ¿ya? A ver, quiero abrir un ratito la pantalla. Bueno, ya estamos por aquí. Alguien levantó la mano, con toda confianza, sírvanse participar. Yo encantado de poder intercalar con ustedes alguna pregunta. Cuéntenme, o fue simplemente un lapsus, porque a veces alguno se paltea también, ¿no? Y se levanta la manito. Entonces, pregúntate, si solo lo haces porque eres bueno técnicamente, no te convendrá que mejor sigas con tu trabajo. Esto lo digo yo para quienes ya están o quienes hemos estado en un momento acogotados, ¿no? Por eso, son ideas, como digo, que sigo reflexionando y que ya voy a terminar para pasar a la siguiente. Caray. Entonces vamos a ver un poco la, las etapas de una empresa, ¿no? O sea, una empresa pasa por buenas etapas, pasa por buenas o por etapas de crecimiento, por etapas de madurez, etcétera. Y entonces en la etapa de infancia, cuando recién has empezado, cuando recién eres emprendedor, tu negocio es prácticamente, eres propietario y técnico, ¿no? El típico, ¿no? Arrancas, vamos a imaginar, voy a poner como referencia una constructora, tienes tu empresa, has empezado, porque ni siquiera de repente has constituido una empresa, a lo mejor alguien te buscó, alguien que te conoce, y como ingeniero tú construiste la casa, porque por ejemplo, cuando uno construye casas, normalmente las personas o tienen el dinero o lo solicitan al banco. Y el banco normalmente no les pide justificación por el préstamo que están haciendo. Entonces, estas personas o lo trabajan con un maestro de obra, o lo trabajan con un ingeniero, o lo trabajan con una constructora, ingeniero o arquitecto, ¿no? Entonces, ahí hay como que un mercado donde un ingeniero junior o no tan junior puede empezar emprendiendo. ¿Por qué? Porque incluso no necesita ni tener una empresa para empezar, ¿no? Sobre todo ahora que están las famosas metodologías ágiles, tú puedes hacer tu producto mínimo viable, incluso al menor costo, ¿no? Porque no tienes que llenarte de costos fijos, no tienes que montar una oficina y empiezas. Eres el hombre orquesta, ¿no? Tú eres mismo eres el ingeniero residente, eres el que compra, eres el administrador de obra, eres todo. Te buscas tu gente, no más tus maestros, construyes. De repente, el servicio que le has brindado a tu cliente, antes de que termine incluso, te ve tan bien que te recomienda. Entonces, tú ya empiezas a terminar esta casa y probablemente mientras has ido preparando el diseño, cotizando, etcétera, haciendo el presupuesto, terminas y te sale ahí nomás, empiezas la otra que ya te salió. Sigues chambeando. Igualito, bajo esa misma modalidad. Porque tú dices, ¿para qué me voy a complicar la vida? Estoy aprendiendo. ¿Está bien? Pero luego de repente, mientras estás construyendo, te sale otra cosa. Y luego de repente te llaman para otra cosa. Entonces ya tú empiezas a tener, ¿qué cosa? Varias chambas, ¿no? Tienes varios trabajos, varias obras
y como que ya sientes que, oye, no, mira, yo creo que voy a llamar a justo mi pata, me ha dicho que tiene su hijo que está buscando prácticas y está terminando y ya tiene algo de conocimiento, y lo voy a traer para ponerlo de residente junior en una obra y yo me muevo en las otras dos y él me va apoyando, ¿no? Entonces, pero ya estás avanzando. Luego de repente llegas a la etapa de adolescencia como empresa en la que tienes mejoras y necesitas controlar más gente, contratar más gente, ¿no? Imagínate, sigues teniendo obras, de repente por ahí hay algunas paras, pero son lentas y sigues creciendo, ¿no? Y sigues avanzando. Pero ¿cuál es el riesgo ahí? El riesgo, vamos a simplificar esto a nivel de adolescencia, es que probablemente esa es la etapa crítica, ¿no? Porque cuando estás creciendo, vas contratando más gente. Pero a veces cuando contratas a esa gente, ahí es donde te empieza a fallar ya el tema de el manager. Porque tú, como eres técnico, te centras en lo técnico y de repente empiezas a descuidar la gestión, porque ya tienes que hacer gestión. Hay desembolsos, hay gastos, hay pagos, hay supervisiones que tú tienes que comenzar a manejar. Y entonces eso si no lo tienes adecuadamente, te empiezas a volver un bombero y empiezas a estar como que como tú estás en todo, prácticamente te sientes acogotado. Claro, ahora el enfoque sería, ¿creas empleos o te sigues creando tu autoempleo nada más? En aquello que funciona y hacerlo crecer. Entonces, tú deberías, ahí en ese momento es donde ya viene la sabiduría, digamos, del emprendedor, del gerente, de lo que eres ya, para poder comenzar a hacerte de un equipo, hacerte un equipo y te ayuden a mejorar la gestión de tu empresa. De lo contrario, la calaverita está ahí haciéndote unas señales de observaciones y a decirte, cuidado, 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 que aquí mueren las empresas, ¿no? Una vez escuché a un profesor en un curso que estuve y él decía algo así como esto, ¿no? Hay algunas empresas que no deben crecer y ese es el otro lado, ¿no? A veces jugamos al empresario, tenemos este nivel y queremos dar el salto. Y a veces ese adolescente no llega a madurar. Y entonces hubiese sido mejor que se quede chiquito nomás, porque no estaba preparado para crecer. Y a veces cuando digo no está preparado para crecer, puede ser porque de repente no les gusta delegar, no se sienten, digamos, seguros de darle confianza a otras personas, no tienen claro hacia dónde van, y a veces es mejor quedarse ahí, ¿correcto? Pero eso cada uno lo va a ir descubriendo. Yo lo único que hago aquí es contártelo. También luego hay empresas que pasan a esa otra etapa, ¿no? Etapa de madurez, pero miren lo que dice abajo, tiene clara su visión desde el inicio y pasa por las dos etapas previas, por la infancia y por la adolescencia, ¿correcto? Entonces, para llegar a la madurez, ya te vas dando cuenta que hay algo importante, tener la visión clara desde el inicio. Yo te agregaría algo más, tener una misión como empresa y seguir anclado en tus valores. ¿Correcto? Y si tienes un propósito, que ya luego lo voy a explicar con detalle de qué trata todo esto, y voy a poner un video para verlo. eh, ¿Por qué? Porque como que son cosas que a veces uno no les presta importancia. Nosotros creemos que poner un negocio, y te lo digo como digo, por experiencia, por conocimiento, porque investigo, he estado investigando desde que me metí a enseñar, me ha fascinado este mundo del management, pero desde el punto de vista de aquello que a veces no es visible, de aquello que no es evidente, porque todo lo evidente es todo aquello que tú escuchas en todo lado, no hay forma tu empresa, que hace esto, que no sé qué, listo, eso es evidente, lo vas a encontrar en todo lado, pero yo lo que quiero compartir contigo son cosas que a veces no son tan evidentes, pero que son claves, ¿no? Que son claves. Tan clave como que el éxito de una persona a veces depende de la confianza que tiene en uno mismo. No tanto puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene actitud y confianza en sí mismo, probablemente muchas veces la educación que tiene no lo va a llegar tan lejos. Entonces, yo siempre repito y cada vez me reafirmo en eso. Y no es que lo haya descubierto, simplemente que soy de esa idea siempre reforzar. En la medida en que tú como emprendedor no asumas un liderazgo propio, una responsabilidad de tu vida y una decisión firme de saber hacia dónde vas,
Esas mismas indecisiones o certezas las llevarás a tu empresa. Y luego terminará tu empresa siendo tal cual como tú, ¿no? Un reflejo firme, porque al final termina siendo eso la empresa. Entonces, un gran paso, yo les diría, para un emprendedor, una persona que quiere y aspira a crecer, es crecer también personalmente, desde el ser, el conocimiento y como consecuencia de ello llega el tener. Bien, entonces las empresas, digamos, maduras, saben a dónde quieren llegar y saben lo que tienen que hacer, porque obviamente han equilibrado esas anclas desde el inicio, adicional a, por supuesto, eh, el ir aprendiendo e ir colaborando esos roles. Bien, entonces esto era lo que faltaba terminar el día de ayer. Voy a cambiar la lámina para continuar con la sesión de hoy día y aprovecho para ver si de repente hay algunas preguntas para, para contestarlas o dialogarlas o charlarlas o intercambiar ideas, porque en realidad aquí no se trata de que ustedes tomen esto como un curso tal cual, ¿no? Sino que lo reflexionen, que lo reflexionemos. ¿Para, para qué? Para nosotros, para que ustedes mismos, miren, Sócrates hace muchos años, hace muchísimos años, más de 2500, él era el padre de la mayéutica. ¿Y qué era la mayéutica? Eso que ahora aparentemente es la madre del coaching, ¿no? Y lo que pregonaba Sócrates era de que el mejor conocimiento, la sabiduría sale de uno mismo. Y precisamente sale de uno mismo porque uno empieza a reflexionar las cosas que piensa, que escucha, que vive. Por eso es que hacer preguntas es un tema muy importante y clave también en el aprendizaje. Bien, entonces voy a continuar con lo que ya compete a la segunda lámina. Y hoy día sí vamos a hablar ya, vamos a meternos en lo que es el planeamiento de una empresa, ¿no? Cuando hablamos de planeamiento de una empresa, como les decía, es mirar un poco qué hay afuera, cuáles son las tendencias positivas, negativas que hay en el entorno, pero también mirarme hacia adentro, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Y a partir de ahí, determinar qué cosas, en base a misión, objetivos, ir aterrizando objetivos, aterrizando planes, pero sobre todo definiendo una forma de llegar. Y esa forma de llegar, ¿cómo voy a conseguir esos clientes? ¿Cómo voy a lograr que mis clientes me prefieran a mí? Es lo que se denomina una estrategia, ¿no? Y vamos a hablar de eso con unos lineamientos de manera ordenada, porque todo al final va a ser secuencial. Vamos a hablar hoy día, como te he dicho, de estos temas. Terminaremos viendo un poco cómo validas tu idea de negocio con un Canvas Model, que viene esto nuevo de las metodologías ágiles o de las formas más rápidas de poder validar ideas de negocio. Para la próxima semana, continuar con la parte comercial, que creo que es una parte también clave, porque como lo dije ayer, ¿no? Los ingenieros normalmente o arquitectos nos enfocamos más en la parte técnica, pero descuidamos la parte comercial, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir clientes? ¿Cómo voy a lograr que los clientes me compren? Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar, señores? Algo que yo no soy ningún genio ni ningún mago para decirlo y creo que ustedes lo saben siempre. El problema es que yo lo veo producto de los años y de cierto estudio, pero normalmente tú lo verás como, oye, no, es que el cliente siempre pide precio. No siempre. Yo no digo que sí, hay clientes que quieren precio. Eso sí es verdad. Hay grupos de clientes que solo valoran el precio, por más que tú les hables, por más que les hagas saber, pero eso de repente, si tú no estás enfocado en precio, si tu mercado no es el precio, no es aquellos clientes que buscan precio, pues entonces enfócate en otro tipo de clientes, clientes que de repente valoren el precio. Lo que te dije ayer y lo vuelvo a repetir, a veces es mejor ser relevante para pocos que irrelevante para muchos, porque de ahí mismo sale el si no me valoras, te pido precio, ¿no? Eso suena básicamente ya así como que muy básico. Entonces, ¿qué cosas hay que mirar en el entorno para siempre ir de la mano? Un empresario de la construcción, un emprendedor de la construcción, tiene que tener claro ratios, variables, cómo está el PBI, cómo ha evolucionado, conocer cosas tan importantes como que, por ejemplo, ante un crecimiento económico, el sector que inmediatamente como un resorte se activa
es el constructor. Pero también cuando la economía cae, el sector que más se desactiva es el constructor, con algunas variantes también, ¿ah? No necesariamente eso funciona siempre, pero hay algunas variantes, pero normalmente esa es la tendencia. Entonces, miren, esto era la proyección, este es el crecimiento del Perú en estos últimos años, ¿no? Miren cómo ha evolucionado. Y esto, mire, el 2018, hacían proyecciones de 2019 y de 2020, sin saber que iba a llegar un COVID. Al final, miren cómo terminó. O sea, al final nos vimos envueltos en qué. El año 2020 decrecimos 11%. Obviamente, producto del COVID, ¿no? Ese es un factor exógeno totalmente grave para todo el mundo. Pero el año pasado, por efecto rebote, esto es un efecto rebote, ¿eh? Esto no es mérito de ningún gobierno, este es un efecto rebote, porque si te tienen encerrado y suelta la economía, vas a crecer. Pero si tú neteas 13.3 menos 11, significa que has crecido solo 2.3. 2.3. El 2022, la proyección es 2.3 a 2 puntos. Esto significa, y miren la proyección de los próximos años, esto significa que el ritmo de crecimiento del sector construcción también va a disminuir, ¿no? Y eso se ve aquí. Por ejemplo, miren, el año pasado, por efecto del rebote, la construcción, el sector construcción ha crecido casi 35%, el 2021. Por eso es que yo, siempre que conversaba con algunos amigos que están en el mundo de la construcción y están en diversos rubros, el Estado, civil, obras civiles, infraestructura, etcétera, eh, había una dinámica buenísima. ¿Por qué? Claro, porque estuvieron también un poco parados. Miren cómo cayó la construcción producto del COVID. Pero el problema es ahora. Miren, estas son las proyecciones de crecimiento del sector construcción para este año. El BCR, que esta es la fuente que estoy tomando, es un poquito más optimista y habla de que crecerá 0.5%, o sea, prácticamente se estancará, no crecerá nada respecto al año pasado. Pero las demás consultoras son un poco más negativas. Pero saquemos un promedio y digamos que el crecimiento se va a mantener, o sea, casi no va a haber, ¿no? Que eso tampoco significa que no hayan oportunidades y eso tampoco significa que tengas que dejar de ser emprendedor o tengas de que, al contrario, cuando hay crisis, señores, la palabra crisis en el lenguaje chino significa oportunidad. Vuelvo a decir, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Las crisis que a mí me han pasado han sido los mejores momentos para reconvertirme. Claro, hay sufrimiento, hay dolor, hay mucho acogotamiento, pero ahí es donde sale el temple de todos ustedes. Y no es que les desee que pasen por una crisis, no, señores, no. Pero la crisis, señores, y esto lo digo en buena onda, la crisis termina siendo como el novio o la novia o inoportuna, ¿no? Esa exnovia o exnovio que ya no lo quieres ver y que se te aparece, ¿no? Cuando ya no quieres que se te aparezca y se te aparece por ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Una crisis no necesariamente viene por un tema económico. Una crisis viene por una enfermedad. Una crisis viene por la muerte de un ser querido, por la muerte de un familiar, por una quiebra de una empresa, por un divorcio. Y todo eso termina repercutiendo en ti, porque tú eres un ser humano, ¿no? O sea, no es que no, es que como soy empresario, ya no me afectan los problemas personales de mi familia, porque como estoy forrado de plata, ya no me afecta el tema salud, mentira, ¿no? O sea, eso no es así. Entonces, más bien, esto tiene que ser un alivio, un alivio, porque una de lo que alguna vez escuché es que justamente en estos momentos, cuando siempre hay estos desafíos, estas oportunidades para reenfocarse, para reemprender cosas, sea porque ya estás en el negocio, hay que afinar bien. De repente ese capítulo de la parte comercial sería bueno que asistas para que veas cómo puedes diferenciar tu empresa constructora, para que no seas un montón, porque claro, ante un escenario de no mucho crecimiento, porque cuando hay más crecimiento, ¿qué significa? Que hay más obras, ¿no? Entonces, como hay más obras, de repente tú eres más conocido y consigues más obras. Pero cuando se reduce el sector, quiere decir que hay menos obras, entonces tú vas a competir con los mismos por el menor o similar trozo de la torta.
Entonces, ¿qué te conviene ser ahí? Tienes que ser más hábil. Tienes que moverte como el pez en la piscina o en la pecera, no en el mar, porque en el mar te vas a encontrar con una serie de monstruos, ¿no? Y en la construcción sabemos, para quienes empezamos, para quienes estamos ya a un nivel, sabemos que en la construcción se juegan muchas variables, ¿no? El capital, la solvencia, las cartas fianza, etcétera. Y a veces hay negocios que se ganan por esas variables, los contactos, pero eso no nos puede desanimar. Eso no puede ser un motivo de decir, no, es que como no tengo conocidos, yo no estoy destinado a crecer. No, hay que investigar, hay que mirar qué mercado, pero sobre todo también diferenciarte. ¿Correcto? Yo honestamente le meteré mucho punch a ese capítulo de la parte comercial para darles algunas ideas que obviamente, como siempre digo, son ideas. De ti dependerá que empieces a abrir a abrir esta madeja para que empieces a averiguar más cosas, para que empieces a investigar, para que digas, oye, sí, es verdad, de repente en ese segmento soy más valorado porque ese segmento valora de repente algo que yo tengo. ¿Ok? Bien, entonces son datos. Esto, como digo, son datos. Esto, por ejemplo, es un, son tendencias. Y uno cuando está en el mundo de la construcción tiene que estar mirando las tendencias, tiene que mirar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio te mueve el precio del fierro, ¿no? Miren cómo está ahora, cómo se disparó todos los materiales de construcción. Hay que estar atentos a ciertas incertidumbres políticas, porque las incertidumbres políticas también nos juegan. Hay que estar atentos a factores exógenos, por ejemplo, la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? El tema del petróleo, cómo van a subir las cosas. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de tu entorno que te afecta directamente, ¿no? Eh, a ver, por aquí vamos a ver si hay unas preguntitas. Me dicen no está pasando lista. Bueno, ahí en Teddy sí tienen que coordinar bien todo el tema de la lista. Eh, mira, Juan nos hace una pregunta interesante y lógica, porque siempre hay que mirar las cosas desde diversos puntos de vista. Y eso también tenemos que aprender a ser, ¿cómo se dice? Empáticos. Un punto yo lo puedo mirar de un color porque lo miro a trasluz, pero otra persona lo puede mirar de otro color porque lo está mirando con la puerta cerrada, ¿no? Entonces, hay que entender qué hay detrás siempre de nuestros pensamientos, de nuestras posiciones. Cuando hace rato decía algo, ¿no? Y como lo digo, el diablo más sabe por viejo que por diablo, porque tampoco me quiero presentar aquí como un súper mega estrella del mundo de la construcción y nada de eso. Eh, hay un sabio refrán o dicho, lo he escuchado y lo repito, que dice así, ¿no? Solo puede llegar más rápido, acompañado puedes llegar más lejos, ¿sí? Pero como siempre digo, depende de lo que tú quieras, depende de lo que tú quieras conseguir, depende de quién eres y depende de lo que aspiras, cuál es tu esencia, ¿correcto? Sin que eso signifique que también hay que aprender a mejorar. Hay que tener humildad también para reconocer algunas cosas. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Cuando yo terminé, bueno, igual que ustedes, la mayoría de ustedes quizás que están aquí, soy ingeniero también, y bueno, los ingenieros, algunos solemos creer que somos ser recontraorganizados, ¿no? Y cuando hay una etapa en que en mi empresa constructora teníamos un montón de obras. Entonces, lo que sucedía era de que ya se empezaba a notar que habían demoras en cheques que se firmaban, órdenes de compra, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estaba, digamos, todo tenía que pasar por mí al final, ¿no? Llegaba. Y entonces yo comencé a, pues, a preguntar, ¿no? Sí, ¿qué está pasando, no? Y un día, pues, empecé a sentir que el tema pasaba porque yo era el que me demoraba, digamos, al no tener una disciplina, miren, y eso es importante también, ¿ah? Quizás yo no era desordenado o mi disciplina no llamaba la atención para el nivel de responsabilidad que había tenido, porque en una empresa, cuando tú trabajas en una empresa transnacional o en una empresa organizada, como que todo está armado, ¿no? Entonces puedes tener mucha responsabilidad, pero como que todo está armadito ya. Pero cuando es tu empresa donde tú la estás construyendo, llegas a un nivel donde tienes que comenzar a armar. Y ahí de repente el nivel de disciplina que le tienes que meter es mayor. No es que seas desorganizado de repente per se, ¿no?
¿Y qué sucede? Entonces yo comencé a preguntarle a tres personas de mi entorno porque ya me empecé a preocupar, ¿no? Dije, oye, ¿qué está pasando, no? Si aquí el problema soy yo, parece. Y entonces comencé a preguntar y las tres personas llegaron a la misma conclusión que lo que me estaba faltando era, vamos a poner entre comillas, más organización de mi trabajo. Vuelvo a repetir, no es que yo sea una persona desorganizada, sino que el nivel en el que ya estaba, acuérdate, nivel manager ya necesita ser más manager, acuérdate, o sea, aquí nadie está hablando de que está mal ser ingeniero ni nada, ni que nada, está mal ser técnico. El nivel manager el que necesitaba tener ya meritaba otro tipo de orden, de delegación, de disciplina. Y entonces, en un principio, viene como todo en la vida, negar, ¿no? No, pero yo no, pues mira, que no sé qué. Pero luego aceptar. Y eso me sirvió para ordenarme. Y primero también, y segundo que también me sirvió para darme cuenta de la forma como manejaba mi tiempo. ¿Por qué? Porque uno a veces pierde el tiempo en cosas, se mete a leer los periódicos y yo tenía la costumbre de leer periódicos, guardaba artículos y así me podía, digamos, desperdiciar 2 horas de mi día, ¿ok? 2 horas que podían haber servido para de repente preparar un tema de delegación, armar con un equipo, etcétera, etcétera. Y ahí los perdía. Y después no me daba cuenta, porque obviamente yo pensaba que estaba haciendo bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que de hecho uno necesita siempre ir, si quiere llegar lejos, por eso digo, si es que quiere llegar lejos, ir armando equipo, sea porque te unes con un socio. ¿Por qué lo digo, chicos? ¿Por qué lo digo, mis estimados participantes? Porque si bien es verdad, es una constructora y solemos creer en la etapa de infancia que por solo saber yo la parte técnica, la empresa va a caminar bien, sí, cuando tienes a cargo una obra, 2 obras, probablemente tú seas el todo ahí, ¿no? Pero y si la empresa crece, realmente quieres crecer y si quieres crecer, vas a necesitar equipo. Y eso no significa que tengas a un administrador o tengas a otro residente. La cosa es que vayas armando equipo si es que quieres llegar lejos. Te estoy contando una serie de experiencias que, digamos, las valido yo. Yo, a propósito de compartir estas charlas en Teddy, ahora cada vez que converso con un amigo constructor, mi conversación es diferente ya. Yo ya no me empiezo a preguntarle, ¿qué obras tienes? ¿No? Yo le pregunto, ¿cuántas obras tienes? ¿Y cómo estás manejando tus obras? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás con tus tiempos? ¿Tienes alguien que supervisa? Entonces me empiezo a preocupar en eso y ellos me van contando. Y entonces cuando me van contando, voy encontrando, como les contaba ayer, ese mismo hilo conductor común que falta, ¿no? Que falta orden, falta planificación, falta esa habilidad de manager, ¿no? Porque a algunos amigos les encanta la parte técnica y buscan un administrador, pero buscan un administrador per se, ¿no? Busco a alguien que, pero no se trata tampoco de eso. Se trata de armar algo bien y ahí es donde tú también tienes que prepararte. Tú también tienes que formarte, porque el conocimiento técnico ya lo tienes. Lo que tienes que compartir o aprender es la parte de gestión para que tu empresa la puedas manejar mejor, sea el camino que quieras seguir, sea que quieras seguir haciéndola crecer, o sea que simplemente quieres vivir tranquilo, lo cual es bueno también. O sea, nada aquí en este mundo puede decir per se es bueno o malo, no. Si yo soy, como digo, yo conozco muchos amigos que son constructores y ellos viven del boca a boca, tranquilos. La pandemia sí los puso un poco así medios alterados y muchos de ellos tuvieron que saltar otra vez a regresar a trabajar en empresas, pero ellos viven tranquilos. Al fin y al cabo, lo que buscas es tu tranquilidad o tu felicidad, como digo, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? Entonces yo te daría ese consejo, Juan. Depende mucho de lo que buscas. A ver, por aquí dice Juan, una vez que ya se tiene un modelo de empresa, por ejemplo, una constructora que trabaja con el Estado, encaminado y totalmente funcional, es bueno intentar con otros modelos como una inmobiliaria. Sí, mira, yo te recomiendo, José Andrés, un consejo que te doy. Primero, consolida algo. Primero, consolida algo. Mira, a mí me ha costado mucho consolidar cosas porque soy muy de meterme en muchos temas. ¿Correcto? José Andrés, entonces yo te diría algo.
consolida algo primero. Una vez que lo consolidas, una vez que tú te das cuenta que la empresa puede funcionar sin que tú estés metido ahí, que funjas, por decir así, de gerente general o de director de la empresa, y ya te contratas un gerente y que tu empresa funciona, te aseguras de que funciona, en ese momento ingresa en otro negocio. Si es parecido como la inmobiliaria que dices, bacán, porque va a estar relacionado, ¿no? Va a estar relacionado. Pero como un consejo te diría, si todavía eres joven y estás recién aprendiendo el tema del management, hacer gestión, mejor consolida algo. No te metas a otra cosa, porque a veces, y seguro ustedes, si les ajusto un poquito, van a encontrar algunas historias que pasa muchas veces que por meterse en otra cosa, terminan fallando en la primera. ¿Por qué? Porque la vaca lechera es la primera que da plata. Pero si tú la descuidas y aún así no las consolidas, esa empresa luego empieza a caerse. Y tiene dos cosas, baja de ventas de la empresa madre, la vaca lechera, y segundo, el despilfarro que estás haciendo acá porque este negocio a veces no camina, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría, José Andrés, ¿no? A ver, vamos por aquí si hay una otra pregunta. A ver, a ver. Así es. Bueno, bueno, bien, ahí está. Sigamos entonces, vamos a continuar. Entonces ya tienes aquí un panorama. Este es un panorama de cómo está el sector construcción actualmente en el Perú, ¿no? Y mira, esto es una foto de las 10 principales empresas de construcción del Perú, ¿no? De las 10 principales. Y algunas, bueno, casi todas son conocidas. Por ejemplo, en el caso de los portales, es una empresa inmobiliaria, que supongo que será la colocan porque como construye sus mismas obras, al igual que Centenario. Pero miren cómo están una lista de empresas grandes, las cuales me he tomado el detalle de utilizarlas de ejemplo para la misión, la visión, los valores y compartir cosas que quiero que ustedes hoy día se lleven. Vuelvo a repetir, el curso incluye todo este tema de planeamiento, modelo de negocio para que valides tu idea de negocio, pero también vamos por el lado comercial en la próxima semana, por el lado financiero, obviamente dando unos tips, porque en 2 horas uno no puede tampoco, pues darte en una sesión de 5 sesiones no te vas a volver, no te voy a transmitir pues todo para que te vuelvas un super gerente, pero sí para que te lleves ideas importantes, ¿no? Vamos aquí mirando este ranking, según esta empresa Rankia.p, de las 10 principales empresas constructoras al año pasado, ¿no? Las que más han facturado. Algunas ya son muy conocidas, GIM, COSAPI, San Martín Contratistas Generales, Stracon, etcétera. Casa Contratistas, que son generalmente empresas que tienen grandes proyectos con el Estado, ¿no? Porque ahí, digamos, están las mega obras, ¿no? Las mega obras están por ahí, con algunas excepciones, obviamente, del sector privado, pero normalmente ahí están las mega obras. Seguro que detrás de esa lista hay todavía un grupo que también son grandes, ¿no? De repente estas contratistas que trabajan con empresas privadas o algunas contratistas que seguro algunos de ustedes conocen, algunos quizás han trabajado, que también trabajan con el Estado, pero facturan menos, ¿no? Y después seguro hacia las 50, 100, 200, 500 van a aparecer ya una serie de empresas medianas, pequeñas, para luego se desaparezcan en un universo enorme de empresas medianas y pequeñitas, ¿no? Totalmente atomizado, ¿no? Que incluye a todos los pequeñitos, constructores, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama del sector. Claro, obviamente, algunas segmentadas, ¿no? Algunas son especialistas en la parte de infraestructura minera, otras están en el sector digamos, vivienda, ¿no? Otras quizás trabajan con el Estado netamente. Entonces, hay como ciertas segmentaciones, otras solamente el sector privado, probablemente las más pequeñas, un poco más atomizadas, pero están ahí, ¿no? Están ahí en el mundo del mercado, ¿no? Entonces, luego uno se preguntaría, ¿no? Y yo les haría la pregunta a ustedes ahora, aquí ya a nivel que estamos aquí todos. Eh, Ante ese panorama de construcción que está un poco lento,
ante, como vuelvo a repetir, esa oportunidad, o más que oportunidad, esa, digamos, atomización de empresas constructoras pequeñas que pareciese que todas compiten por precio? ¿Ustedes creen que no habría oportunidad en el sector construcción o creen que sí? Sí, siempre. Así es, chicos. Así es, así es, así es. Lo único que quizás hay que tomarnos la molestia y que a veces nos cuesta es de no hacer lo mismo que todos. Porque si hacemos lo mismo que todos, vamos a por ahí a estar como todos, quizás esos indiferenciados. ¿Ya? Eh, a ver, no sé si me puedes apoyar, María Jesús, para que no me siga apareciendo la función de admitir alumnos, porque me distrae mucho en la pantalla cuando me sale admitir, admitir, admitir. No sé si María Jesús me puedes ayudar, porque ayer no lo tenía, no tenía esa función, ¿no? Bien, entonces estamos de acuerdo, pero como ven la lámina ahí, ustedes ven azul todos los cubitos, pero hay un cubito fosforescente, ¿no? Un poco así debe ser nuestro negocio. Nuestro negocio y nuestra propuesta de valor tiene que parecerse a eso, tiene que ser diferente. Pero me pueden decir, ingeniero, profesor, pero ¿cómo nos diferenciamos y todo es lo mismo? Ya te voy a explicar, hay que ir poco a poco. Siempre hay una manera de diferenciarse y siempre hay un mercado que puede valorar lo que tú tienes. ¿Ya? Entonces, en esa misma línea vamos a comenzar a hablar de qué cosa. ¿Qué se necesita? Ya hemos mirado un poco, ahora la idea es hacer un FODA, ¿no? Entonces, seguro que ustedes han escuchado del FODA. El FODA es básicamente un análisis del entorno, entorno externo, entorno interno. Mirar qué hay afuera. Mirar, señores, qué hay afuera. Ya hemos visto una variable. Hemos visto la variable económica, precios, etcétera. Pero ahí hay que agregar todo. Fenómeno del niño, COVID, todo lo que tiene que ver con el entorno externo. Y hay que ponerlo. ¿Qué más? Pero tenemos que mirar también a la empresa. Y en la empresa tenemos que ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. También tenemos que empezar a conocernos, porque si no nos conocemos, si no sabemos qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos de alguna manera no tan bien, o qué debilidades tenemos, va a ser complicado que podamos diferenciarnos, porque normalmente una diferenciación tiene que ser, que tiene que venir de algo que hacemos más o menos bien, o intentamos hacerlo bien. ¿Correcto? Y entonces en el entorno, ¿qué encontramos? Oportunidades y amenazas. Y eso también va a depender de cómo querramos verlos, ¿no? O sea, quizás el entorno como está hoy día, uno podría decir, ¿sabes qué? Está complicado, pero alguien podría decir, mira, yo creo que es una buena oportunidad para entrar en algún segmento específico. Alguien mencionó por ahí el tema de vivienda social, hay bonos del Estado, a lo mejor ese sector por ahí sigue creciendo, o algún sector del Estado propiamente dicho que también se esté pensando en trabajar y que ahí aparecen cosas como estas, ¿no? Un poco para que ustedes miren qué se caracteriza por ser fortalezas o debilidades. Denle una leidita rápida, ¿no? Una leidita que pueda orientarlos para, para que tengan una idea de lo que son fortalezas y debilidades. Por ejemplo, fortalezas es tener solidez financiera, habilidad para la innovación, buena imagen entre los consumidores, habilidades tecnológicas, costos de producción más bajos, liderazgo del mercado, mejores campañas de publicidad, productos bien diferenciados, capacidad directiva, flexibilidad organizativa. ¿Qué pueden ser debilidades también? ¿Qué pueden ser debilidades? Falta de algunas habilidades claves, ¿no? Falta de algunas habilidades claves, poca solvencia, rentabilidad inferior al promedio, falta de investigación y desarrollo, costos de producción altos. Imagínate que tú eres constructor, pero por alguna razón tú no puedes equipararte a los costos de tus competidores. ¿Por qué? Porque tus competidores de repente son más grandes y construyen a mayor envergadura y tienen mayor capacidad de negociación con proveedores. Y encima tienen solidez financiera, ¿no? Entonces esa no es tu fortaleza. No porque no seas eficiente construyendo, de repente tienes muy buenas técnicas de construcción, pero los costos que tienes no te compensan entrar en el mercado en los clientes que tú tienes. Entonces,
de repente no es conveniente que entres ahí. Buscar otros segmentos que no, donde tu debilidad no sea tan crítica. Instalaciones obsoletas, débil imagen en el mercado, cartera de productos limitada, falta de talento gerencial. Y por otro lado, hay oportunidades en el mercado, como por ejemplo entrar en nuevos mercados o segmentos, ¿no? Ampliar línea de productos. Yo no sé, por ejemplo, ya que estamos aquí en Teddy, que es una empresa que está en varias zonas de Latinoamérica, yo no sé, por ejemplo, qué tan complicado podría ser asociarte con alguien a nivel mediano y trabajar en otros mercados, ¿no? Como constructor, ¿no? Es un desafío. De repente, si eres muy chiquito, no, pero si ya estás pensando en que estás en un nivel medio, a lo mejor podrías pensarlo, ¿no? Buscar a alguien como tú en otro lado y llevar tu experiencia, ¿no? Imagínate que tú tienes una experiencia en ciertos sectores que pueden ser útiles en otros países, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor utilizando la tecnología, también podrías, digamos, aprovechar esas alianzas, ampliar tu línea de productos, es lo que mencionaba uno de sus compañeros, que a lo mejor es el momento para ampliar otra división, ¿no? Y como te decía, si no lo has consolidado, si estás todavía ahí, a ver, ¿cómo podrías suplir el que vean estratégicamente importante entrar a otro negocio? Que tú traigas a otra persona para que se haga cargo del negocio que estás, para que lo termine de consolidar o que de alguna manera lo maneje igual o mejor que tú. Porque esa es también una de las razones por las que a veces las empresas no crecen, ¿ah? Porque el dueño no quiere salir de la toma de decisiones. ¿Y qué pasa? A veces hay momentos en la empresa en las que se necesita de repente a alguien con otras habilidades. No mejor ni peor que tú, pero con otras habilidades. De repente alguien más manager, ¿no? Alguien más gerente, más ejecutivo. Y tú de repente pasas a ser director o a formar otra empresa porque tienes mucho talento técnico y emprendedor y que tenga que ver con la construcción. Como mencionaba su compañero, de repente estoy consolidando en el negocio del Estado, construyo con el Estado, tengo experiencia, tengo expertise, tengo costos bajos, entonces me conviene de repente ser promotor inmobiliario, porque en los proyectos inmobiliarios que yo tenga, voy a utilizar mi infraestructura que tengo y voy a diversificar mi riesgo. Porque de repente en el sector del Estado va a disminuir un poco la inversión pública, pero yo voy a depender del sector privado, que obviamente me va a permitir de repente equilibrar esa balanza, porque al fin y al cabo voy a estar complicado si es que una se me cae, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? ¿Qué pueden haber amenazas del entorno? Entrada de nuevos competidores, incremento de productos sustitutos, crecimiento lento del mercado, como puede ser ahora, ¿no? Cambio en los gustos del consumidor, incremento del poder negociador de clientes, cambios demográficos adversos, inestabilidad política y económica del país. Voy a compartir un ejemplo encontré en la internet un- una empresa de construcción de casas, un poco para mirarla, y vamos a verla, a ver, un ratito. Ahí está. Miren, por ejemplo, una empresa que construye casas, fortalezas. La empresa cuenta con una departamentalización bien definida a cargo de cada socio. Cuenta con equipo y herramientas propias de trabajo para evitar el alquiler de las mismas. Gran confianza para acceder a préstamos de la banca privada. Recuerda que las fortalezas y habilidades dependen de ti. Métodos constructivos innovadores y modernos, asesoramiento personalizado para acceder a mejor préstamo que su oferta en los bancos, opciones de elección para la construcción de viviendas con precios accesibles, como oportunidades, ofertar la gama de productos de tipo de construcción a diferentes asociaciones del departamento. Voy a leer algunas nomás, ¿no? Adquisición de lote para facilitar al cliente compra al mismo y construcción, préstamos del gobierno para la construcción de viviendas familiares bajo la modalidad de préstamo de vivienda social, o sea, lo que sería un techo propio, pero la empresa también tiene debilidades, ¿no? Por ejemplo, poco tiempo de vida en el mercado de la construcción, que quizás sea una debilidad para quienes estamos empezando en el negocio, ¿no? Una debilidad. Pero la debilidad se puede manejar
incursionando en segmentos o en clientes donde todavía no valoren mucho la experiencia o buscando a alguien que te ayude para ingresar, ¿no? Porque eso se puede mucho en el mundo de la construcción. Amenazas, por ejemplo, gran número de empresas constructoras compitiendo, la reducción de la economía en el país, por ende en el departamento, el incremento de precios de lotes en ciertas zonas urbanas de la ciudad. Esto era fundamentalmente para una empresa del sector construcción. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con lo que estábamos. Nos habíamos quedado acá. Y aprovecho para revisar algunas preguntas. Bueno, por aquí parece que están tomando lista, ¿no? Así es, muy bien. Bien, chicos, vamos a seguir entonces con lo que sigue. Yo creo que un poquito para relajarnos, vamos a ver un video antes de entrar a esta parte. Quiero que me confirmen si me oyen. Voy a compartir un video. A ver, voy a ir al video. Voy a compartir el sonido. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Cómo se explica cuando las... ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, ingeniero, sí le estoy Ya, escuchando. listo. Voy a compartir el video. Para aclarar una cosita antes de que estoy viendo que están comentando, la lista se va a tomar al finalizar la clase, para que puedan prestarle atención al ingeniero y no se distraigan. Sí, porque si no se distraen, se distraen, ¿sí? La lista A se va ver, a tomar al finalizar chicos. la clase. Gracias, María Jesús. Sí, atentos, chicos. Ya la lista la vemos porque Ajá. estas ideas son importantes que ustedes las puedan escuchar. Bien, entonces, atentos con el video. Es un video que nos va a hablar del propósito. Lo cuenta este señor que se llama Simon Sinek y pone ejemplos bastante prácticos para entenderlo bien. Porque uno puede decir, ¿y eso cómo se usa en el mundo de la construcción? Te lo voy a aterrizar con un ejemplo concreto, ¿ya? Y que forma parte también de la diferenciación, ¿ah? Si estás pensando diferenciarte, esta también es una forma de diferenciarte. Atentos, por favor. ¿Cómo se explica cuando las cosas no salen como se supone? O mejor, ¿cómo se explica cuando otros son capaces de lograr cosas que parecen desafiar todas las hipótesis? Por ejemplo, ¿por qué Apple es tan innovador? Año tras año, tras año, tras año. ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué existe la compañía? ¿Cuál es la razón para levantarse cada mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Bueno, como resultado de nuestra manera de pensar. De hecho, lo intentaron hace pocos años. Gateway sacó televisores de pantalla plana. Están altamente calificados para ser televisores. Han hecho monitores de pantalla plana durante años. No vendieron ni uno. Dell lanzó reproductores de MP3 y PDA. Y ellos fabrican productos de muy altas. El objetivo no es sencillamente contratar gente que necesita un empleo, es contratar a la gente que crea en lo mismo que uno. Yo siempre digo, ya saben, si uno contrata a gente solo porque puede hacer un trabajo, entonces trabajarán por el dinero. Pero si uno contrata a gente que comparte nuestras creencias, entonces trabajarán poniendo sangre, sudor y lágrimas. Y no hay mejor ejemplo de esto que el de los hermanos Wright. Bien, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les deja el video? Miren, él les ha puesto un ejemplo concreto de Apple y la ha hecho ver a Apple como si fuese una empresa común, si es que el mensaje fuera al revés. ¿No les es familiar eso? Decir, oye, no, es que me quieren por precio nomás, ¿no? Es que yo soy una constructora. Entonces, si te presentas como una constructora, sin más ni menos, no te vas a diferenciar de nada. Y esto del propósito, que es el por qué en realidad lo que plantea Simon Sinek, es un factor de diferenciación. Y ustedes me podrían decir, pero, ok, pero eso ¿cómo lo veo yo en una constructora? ¿Cómo lo utilizo? Él ha puesto ahí el ejemplo, concreto de una empresa, no se ha quedado solo con una persona, ¿no? Eh, pero miren, hay algo importante. Esto que le llama el círculo dorado, y ahí está el libro para quienes les interese saber esto, es un factor que a mí me ha interesado estudiarlo mucho. Así como él dice que habla de la parte interna del cerebro límbico y el neocórtex, que es obviamente la corteza cerebral o la parte, perdón, racional, y nosotros en la parte técnica nos forman siempre del lado racional. Por eso es que los ingenieros por sí mismo siempre estamos enfocados en la parte técnica.
Cuando vamos a hablar con un cliente, le decimos, sí, mira, es que mi producto, yo tengo muchos años de experiencia, tengo garantía, que no sé qué, que no sé cuánto. Es verdad, pero en el fondo, el cliente siempre piensa, ¿y yo qué gano? Uno se puede tirar haciendo presentaciones de que, mira, trabajo con la mejor, no sé qué, es verdad, pero eso el cliente tiene que entenderlo como qué gano, porque el cliente tiene que sentir, ok, voy a ganar en rentabilidad, voy a ganar en garantía, voy a ganar en durabilidad. ¿Qué es lo que qué voy a ganar si trabajo contigo? Como nosotros nos remitimos solo a decir el precio, perdón, la calidad, la calidad, la calidad, pero el cliente no lo entiende. Claro, es que sí, es calidad, calidad, ok, está bien. Pero la pregunta es, ¿y eso cómo se traduce en qué cosa voy a ganar yo? Ese descalce que existe, no solo en la construcción, en muchas empresas, es lo que hace de que a veces no nos diferenciemos. Lo que plantea Simon Sinek es un tema que está saliendo mucho a la luz ya, el tema del propósito, y se lo voy a explicar a partir de una empresa constructora peruana que lo ha trabajado muy bien. Pueden entrar a ver a su página web. Yo he copiado de su página web las láminas, pero igual las pueden chequear, eh, que trabajan eso. Es mejor, es mejor que cuando empiezas a formar una empresa o ahora que estás con tu empresa, te empieces a preguntar tú también, porque eso empieza por ti mismo. ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? ¿No? Miren, Apple, y te voy a poner una serie de ejemplos, Apple, por ejemplo, cree en el tema del cambio de status quo. ¿Por qué? Me voy a referir a Apple porque no conozco de muchas constructoras, ¿no? La mía yo la estoy trabajando, mi propósito, y lo empecé a propósito de mi propósito personal, valga tanta redundancia. Empecé a trabajar mi propósito personal y ese propósito personal mío lo llevé a mis negocios. Y a partir de ahí he empezado a trabajar en cada uno de manera diferente, ¿ah? En serio. Pero eso no hace la diferencia, digamos, ¿no? Eso te ayuda. Si tú ya quieres transformar el propósito en algo que sea realmente diferenciador, tienes que comenzar a trabajar más en eso. Pero un buen punto de partida es definiendo. El propósito es el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué mi empresa existe? ¿En qué creemos? Porque como dice Simon Sinek, si la gente que trabaja contigo cree en las mismas ideas que tú, es obviamente tú le pagas bien, les pagas, trabajas bien con ellos, los haces personalmente, profesionalmente, satisface sus motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes, tú te vas a convertir en una empresa, aunque no lo creas, de excelencia. Y los clientes que te compran, si esa filosofía, ese por qué lo viven, tus clientes van a transmitirte, van a sentir también esa filosofía. Y aunque no lo creas, ese propósito también va a ser un diferenciador al momento que te compran. Correcto, pero ahí no te puedes quedar, hay más cosas. Eso lo veremos en la parte que hablaremos de la parte comercial, porque hay que diferenciarte, elegir un segmento, de repente un nicho de mercado, definir una propuesta de valor o una propuesta única de ventas, una categoría donde puedas competir, de tal manera que no te acogoten por precio nada más. ¿Ya? Entonces voy a contestar aquí algunas preguntas que he visto. A ver, que no entiendo cuando dice que me quieren por precio, ¿podría explicarlo en otras palabras, por favor? Ah, no, es que yo lo que me refiero es que si tu propuesta es indiferenciada, si tú me envías a mí una cotización y yo solo me fijo en mi cotización uno, cotización 2 y cotización 3 solo por precio, significa que la empresa no está viendo nada diferente en mí. Quien me está comprando, obviamente. A eso me refería. Y por aquí Piero Valera nos dice, a ver, muy pocas inmobiliarias centran su enfoque en misión de su empresa al cambio del estilo de vida en las familias en cuanto al confort, solo ven el lado técnico. Sí, efectivamente, Piero. Y con las inmobiliarias pasa lo mismo que con los proyectos, porque al fin y al cabo un proyecto inmobiliario es un proyecto, su mismo nombre lo dice, o sea, puede durar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y termina. Y yo he visto, por ejemplo, cómo empresas grandes, o no tan grandes, sino que son como empresas que están en otro rubro y deciden incursionar en un proyecto inmobiliario y obviamente entran solo por el qué, ¿no? Por el qué. Entro por vender casas y cobrar y ganar plata. Y entonces, en ese transcurrir, como tienen capital y tienen estructura financiera, pueden soportar demoras, todo, pero se nota un manejo muy
¿cómo podría decir? Un manejo muy mercenario del negocio, ¿no? O sea, con vendedores que les pagan por comisión para que consigan solo preventas, luego consiguen las preventas, a veces los vendedores dicen que las casas las van a entregar en un año para que la gente les compre, pero es mentira porque las entregan en 2, 3 años, luego tienen un montón de reclamos, un montón de problemas, ¿no? Entonces, esas son situaciones en las que a veces uno enfoca el negocio de otra perspectiva. Entonces, ¿qué nos dice Simon Sinek aquí? Simon Sinek nos dice en el círculo dorado que hay que empezar con el por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito? El cómo es el cómo lo haces. ¿De qué manera? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué propuesta de valor? ¿En qué te vas a diferenciar? Y el qué es lo que haces. Normalmente, todos, cuando formamos una empresa, lo primero que hacemos es qué vamos a hacer. Y por ahí empezamos. ¿Qué hacemos? No, mira, es que voy a poner una constructora. Yo quiero construir casas. No, yo quiero hacer servicios generales. Yo quiero estar acá, quiero estar... ¿Qué? Ya, pero a veces nunca cuestionamos por qué lo hacemos. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿En qué creemos de lo que vamos a conseguir? El video está ahí. Ustedes pueden googlear Simon Sinek y lo van a encontrar si quieren escucharlo nuevamente, ¿no? Si quieren, se los comparto a la hora que termino en el chat para que lo vean. Y esto es algunos ejemplos. Miren, creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. Ese es el propósito o el porqué de Apple. Hay empresas exitosísimas, como, no sé si la palabra está bien dicha, exitosísimas, pero aquí está. Somos los defensores del hombre de la calle. Software Airlines. ¿Por qué? Porque esta empresa es una compañía de precios bajos, es una low cost. Entonces, ¿qué es lo que, su por qué fue, oye, yo a ese hombre de la calle, ese hombre de clase media, lo defiendo y cómo? A través de poder trasladarlo en avión. ¿Para qué? Para que tenga las mismas posibilidades. Pero ojo, obviamente, no le puedo dar un precio muy caro porque no puede pagarlo. Dove, por ejemplo, una marca de jabones. El mundo sería un lugar mejor si se les permitiera a las mujeres sentirse bien como ellas mismas. Ustedes han visto que la propaganda de Dove tiene que ver con que las señoras que salen sin maquillaje, ¿no? O las chicas o las señoras que salen, ¿no? Entonces, hay como un porqué, ¿no? Ahí hay una inmobiliaria, ¿no? Las personas pueden transformar su vida y ser más felices a partir de su espacio personal, ¿correcto? Entonces, eso es como plantearse uno. Y aquí está el ejemplo que les estaba pensando poner, ¿no? Miren, COSAPI, que es una empresa que la hemos visto ahí dentro de las top de Perú, tiene su propósito. Entren a su página web y van a tener bien claro todo esto que les estoy contando. Miren, y cómo ellos se ve que han trabajado su porqué, ¿ah? Porque, miren, como resultado de un proceso de construcción colaborativa con la participación de nuestros equipos y diversos grupos de interés, nuestro propósito es el siguiente. Construimos confianza para transformar vidas. ¿Eso tiene algo que ver con la construcción? Solamente la palabrita construimos confianza para transformar vidas. Mira, si tú fueras trabajador de COSAPI, y la verdad que ellos te lo hacen vivir, porque a veces hay una cosa bien interesante también. Las empresas a veces te dicen una cosa, pero no la cumplen, ¿no? O sea, no la viven. Y eso suena como hipócrita, ¿no? O sea, ponen un montón de cosas, pero al dentro no la viven, dentro no la viven. Entonces, mira, date cuenta tú, si realmente COSAPI vive de dentro eso que menciona como un propósito, tú, oye, suena inspirador, ¿no? O sea, yo quisiera trabajar en COSAPI porque construyo confianza para transformar vidas a través de obras, obviamente, ¿no? Y mira, y lo explica todavía, construimos confianza porque todas nuestras obras no solo son entregadas en los términos de plazo, costo, calidad prometidos a nuestros clientes, sino que también las construimos sobre los pilares de integridad, intensa interacción para generarles el mayor valor agregado posible y entregando soluciones innovadoras para transformar vidas, porque nuestras obras aportan un mejor futuro para nuestros clientes, miles de hogares y millones de personas, y también para nuestros mismos colaboradores y para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Un poco por aquí te cuenta el cómo lo hacen. Y el qué lo hacen, obviamente, son sus obras, ¿no? Sus construcciones. ¿Ya? Entonces, miren, eso es, ya lo voy a pasar rápido este ejemplo, es básicamente para alguien que quiere transportar tipo una montoneta. La paso, como digo, para ganar tiempo y para irnos a lo que es concretamente lo que estoy viendo. Entonces, ese es el propósito, señores. Quizás como valor adicional,
que quizás estoy seguro que muchos esto no lo han tocado o lo ven algo así como muy etéreo. No es muy etéreo. Si tú te das cuenta, el propósito, cuando uno descubre y siente un propósito desde dentro, eso es lo que te levanta todos los días. Eso es lo que te inspira a decir, oye, caray, hoy día hay que seguir. Y si eso lo llevas a una organización y la viven, eso es lo que hace que la empresa se mantenga a pesar de las dificultades. Que busquen ellos, obviamente, como digo, no es solo la inspiración, que suena muy bonito, es que la empresa tenga una buena estrategia para que gane plata y obviamente pagues a tu gente, que haya posibilidades de aprendizaje, ¿no? O sea, no es solo eso, pero es un cimiento, como digo, ¿no? Y ahora hablemos de la misión, porque uno puede decir, ya, pero ese es el propósito, y entonces la misión, ¿qué es? Ya, la misión de una organización es la razón de su existencia, el para qué. Uno puede decir, sí, profesor, pero o ingeniero, me está confundiendo. Eso no era el por qué, claro, aquí es el para qué. El por qué, y acá lo resumo en el nivel más alto, describimos el propósito como la razón de ser, lo que nos ha dicho Simon Sinek, las creencias, en qué creemos, por qué existimos de una empresa, mientras que la misión sería su expresión y manifestación alineadas con el mundo. De esta forma, la misión se convierte en un factor clave que contribuye al cumplimiento del propósito. La misión es la que toma el propósito, ¿correcto? Como en el caso de Apple, ¿no? El pensar diferente, el romper el status quo. Ese es el propósito de Apple, es la razón por la que existe. COSAPI, construir confianza, ¿no? Construir confianza para transformar vidas. Ese es su propósito. Pero ahora su misión es, correcto, tomo ese propósito y la llevo hacia afuera. Esa es mi misión, ¿no? Pero esa misión tiene que llevar representado lo que eres, lo que soy. ¿Para qué? Para hacer cosas. Y aquí vienen ejemplos. Miren, aquí viene nuevamente el ejemplo de COSAPI. Miren, COSAPI, su misión ya tiene su propósito y ahora, ¿para qué hago lo que hago? O sea, mi propósito, que es mi por qué, ahora lo llevo para qué y a partir de lo que soy. Mira lo que te dice. Somos una empresa de ingeniería, construcción, gerencia de proyectos, servicios mineros, concesiones. Te dice todo lo que hacen. Certificada, etcétera, etcétera. Y que contribuye al éxito de nuestros clientes, que promueve el desarrollo personal y profesional de nuestra gente, mantiene un clima empresarial abierto, integra socios y proveedores estratégicos, genera unidades para mantener la solidez financiera y promueve un lugar seguro de trabajo y saludable. Mira todo lo que ellos consideran su misión. ¿Pero por qué? Porque como digo, van teniendo las cosas claras desde el principio. Esto hace mucho tiempo ni la gente lo tomaba como un flor o como algo así nada más. Oye, ¿para qué sirve la misión? Estoy seguro que muchos de nosotros, esto misión lo hemos visto, pero floro, ¿no? No sabemos ni para qué servía. Y aquí hay ejemplos de otras misiones, por ejemplo, de ICSA, que es otra constructora grande también, ¿no? Te dice, somos una empresa cuya misión es brindar servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y concesiones, contribuyendo así con el éxito de nuestro cliente y el desarrollo del país. Correcto. Y ahí se privilegia la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden encontrar en la web, ¿ah? Y San Martín Contratistas Generales es más simple. Te dice, brindar soluciones en operación y construcción minera para generar valor a nuestros clientes y colaboradores, accionistas y sociedad. Soluciones para generar valor. De repente en ICSA y en San Martín no hay un propósito evidente, pero quizás ahí está metido dentro de su misión. Pero puse el ejemplo de COSAPI porque me pareció interesantísimo que aquello que se hace en compañías como Apple o que lo tiene y que las hace tan poderosas, también se haga en empresas constructoras. Entonces, porque si estamos queriendo aprender cosas nuevas, tenemos que aprender cosas nuevas para diferenciarnos, no para hacer lo mismo que hace el resto. Y entonces partamos desde el principio. Y el principio es, oye, ¿quién soy? ¿En qué creo? Porque a partir de mis creencias también me puedo diferenciar. No solo para vender más, sino para tener una empresa de excelencia con gente muy comprometida dentro de mi empresa. Y ahora definimos, ¿y la visión? ¿Qué es la visión? La visión es la que marca el futuro al que se quiere llegar, ¿no? Ojo, misión, visión, valores. Propósito, misión, visión, valores. Ahora voy con la visión. Mire la visión de COSAPI. Ser la empresa de ingeniería y construcción sólida, innovadora y de clase mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y emprendimientos donde participemos.
¿Quién nos dice San Martín? Ser reconocidos en el mercado iberoamericano como el socio estratégico de nuestros clientes. ICSA te dice, nuestra visión es afianzarnos como una empresa líder en el mercado nacional con proyección internacional en servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y concesiones, sustentada en el trabajo responsable y dedicado e innovador de sus directivos y colaboradores. Estos temas, señores, plantéatelos como emprendedor en tu constructora. Si ya tienes tu constructora, plantéate, ¿qué estoy haciendo? Y con lo que vas del curso, vas a seguir teniendo datos como para que vayas armando cosas y a lo mejor tomar algunos cursos más específicos, porque no te olvides, también tienes que mejorar tu capacidad de gestión, ¿no? Esa es la del empresario, señores. O sea, a veces creemos que porque nos metemos a ser emprendedores y empresarios solo tenemos que quedarnos en saber lo que sabemos, la parte técnica. Pero ya te he explicado, y no sin ánimo de decir, no, es que la parte técnica no, no, al contrario, la parte sirve. Pero la parte técnica hay un momento en el que ya deja de ser tan relevante, no por sí mismo, sino porque estás formando una empresa. Ya no eres un ingeniero técnico o residente de una obra donde los administradores son otros. Ahora eres tú. Por lo tanto, estos temas hay que tenerlos claros, ¿no? Y está el tema de los valores, ¿no? Y con esto termino la sesión porque ya estamos en para responder algunas preguntas. Como vuelvo a repetir, esto es la base. Ahora viene, vamos a trabajar modelo de negocio, vamos a hablar la parte comercial de una constructora, cómo puede aterrizar su diferenciación, cómo elegir un mercado, etcétera. Luego la parte financiera que también hay que cuidarla. Y por último, terminamos con la parte contable y la parte legal en el curso, ¿no? Entonces, para ir terminando, los valores son todo aquello, para simplificar, son todo aquello que nos hacen crecer como personas. Muy simple, nada más. Todo aquello que te hace crecer como ser humano es un valor. La lealtad, la integridad, la disciplina, el respeto, ¿no? El trabajo honesto, etcétera. Son valores, pero ya cuando los llevas y los puedes poner esos valores en tu empresa y tienes que vivirlos, porque si no los vives, va a ser lo mismo, ¿no? Recuerda que una organización es un conjunto de personas que adquiere una identidad y esa identidad la forjas tú, que eres el fundador. Si tú eres un tipo desordenado, un tipo que da mal ejemplo, un tipo que es borracho, que toma en la oficina, que no sé qué, eso se vive en tu empresa, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar bien cómo estamos, qué somos, hacia dónde vamos, porque ese es el eje fundamental. Te puedes meter en muchos cursos, pero si no tienes claro lo que quieres, si no tienes claro hacia dónde vas, no vas a poder dar pasos firmes y serios para crecer en tu emprendimiento o en tu empresa. Muy bien, ahí nos vamos a quedar este día para responder algunas preguntitas por aquí y ir viendo, bueno, ya las diapositivas y grabaciones, la misión, a ver, espérense un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver. La misión puede ser, claro, buena pregunta, qué muy buena pregunta han hecho por aquí. Sí, mira, Piero, tu misión, teóricamente, la misión termina siendo algo así como muy estructural, siempre y cuando lo hayas hecho bien. Pero si no lo has hecho tan bien, siempre la puedes reflexionar y modificarla. Porque recuerda que tanto la misión, la visión y tus valores son como tus guías, son como tus ejes. Tu visión también la puedes cambiar, Piero. Porque, por ejemplo, tú podrías decir, oye, mira, me he dado cuenta que voy a reestructurarme, voy a asociarme o voy a entrar a otro mercado y por lo tanto voy a cambiar mi visión de largo plazo. Pero, señores, es bueno que tengamos una visión. Porque las personas somos así, como que si no nos ponemos unos plazos, unos ejes, vamos a andar a veces por ahí medios eh, dispersos. Y eso tampoco es bueno para el negocio. No es bueno para el negocio, ¿no? A ver, por aquí veo algo. A ver, a ver, a ver. Sé que tengo problemas para mover esto. Es y el resto en zonas sociales, oficinas, gym, permía. A ver, a ver, a ver, a ver, alguien por aquí me puso algo. Sí, miren, el segmento, lo del valor agregado lo podemos ver ya en la parte comercial, ¿no? Para ver cómo podemos diferenciarnos y luego viene la estrategia. Eh,
Sí, efectivamente. Miren, por aquí Julio Raimundo ha hablado sobre los tipos de inteligencia. Así es, Julio. Mira, y con esto quiero terminar aprovechando el comentario de Julio y para terminar esto como un servicio, como dicen, un bonus track. Un bonus track. Ya que vimos el video de Simon Sinek, ya que vimos el video de Simon Sinek, y Simon Sinek habla de la parte biológica eh, y habla de, atentos, sí, por favor, porque esto nos incluye mucho. El cerebro así, así como tiene un corte transversal donde está el límbico y el neocórtex, también si lo miramos, miramos de planta, como decimos nosotros, tienes el cerebro izquierdo, la parte lateral izquierda y la parte lateral derecha. La parte lateral izquierda es la parte que se conecta con la racionalidad. Es la que nosotros desarrollamos durante todos nuestros estudios. La que tiene que ver con los números, con el razonamiento, no sé qué. Y la parte derecha es la parte más emocional, más intuitiva. Y esa parte se conecta con nuestro subconsciente. Entonces, cuando a veces alguien quiere cambiar y a veces uno intenta hacerlo desde el lado racional, a veces uno no entiende por qué, ¿no? Porque uno, es verdad, nosotros somos ingenieros, a veces hasta queremos, ingenieros arquitectos, queremos hasta sacarle la raíz cuadrada a un problema que tenemos. No, pero si ella me ha dicho que es así, yo entiendo que la lógica diría que no sé qué, que no sé cuánto, ¿y por qué no actúa así? O tú mismo, ¿no? Tú entiendes que las cosas no deberías hacerlas de esa manera porque racionalmente lo tienes, pero para que se genere un cambio dentro de uno, tiene que haber también esa conexión con tu parte lateral izquierda, que es la que se conecta con el subconsciente. Porque a veces para cambiar tiene que venir el cambio desde lo profundo. Y esa parte a veces hay que aprender a trabajarla también, ¿ah? ¿Correcto? Mira, Simon Sinek hoy nos ha hablado concretamente de cómo uno puede conectar. A mí me ha pasado muchas veces, señores, que he llevado proyectos de inversión inmobiliarios haciendo una excelente presentación técnica, totalmente técnica, números, todo sustentado, y la gente me decía, sí, está bien todo lo que tú dices, pero hay algo que no me cuadra. Alguno me lo dijo así, sinceramente. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no conecté con esa persona. Yo me metí solo al lado racional, 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 racional. Y como dice Simon Sinek, no me comuniqué desde el por qué. Hoy en día existen técnicas, no, no es que existan técnicas, uno cómo conecta muchas veces cuando uno va a una reunión de inversionistas, porque al final somos humanos y la gente, si no confía en ti, no pone tu plata en tu proyecto. Eso es verdad, o sea, eso no se lo vas a decir eso no es una mentira, es una realidad. Y no queda todo en los números, queda, oye, no me generó confianza. Y esa parte a veces a nosotros los ingenieros, como que por nuestra naturaleza, a veces ni la creemos. No, ¿qué va a ser eso? Estás que me milonguea, ¿no? No, pero esto es la ciencia, lo dice. No es un tema de que sea producto de, como dijo por ahí José, es un tema de inteligencia espiritual, ¿no? Como dice el no nada de dogmas, es un tema de, porque al final el espíritu, o sea, tener bien el espíritu, ¿qué significa? ¿No? Tener la espiritualidad, ¿qué significa? Estar bien contigo mismo, con el universo, con la naturaleza y con los demás. Olvídate de las dogmas, ¿eh? Olvídate de la religión y todo eso. O sea, la espiritualidad tiene que ir y nosotros deberíamos cultivar esa espiritualidad, ¿no? Tener esos minutos para reflexionar. Si alguno tiene fe, practica alguna religión, yo también soy católico, entonces la meditación también es importante, la oración, ¿no? Pero quien no, es bueno que medite sus tiempos, ¿para qué? Para reflexionar. Porque en esos momentos cuando uno reflexiona, es donde le da espacio también a esa conexión con el inconsciente y con esa sabiduría que llevas dentro, que a veces te dice, oye, plin, ¿no? Vas sondeando un poco, creo que debo hacer esto, ¿no? O lo que te decía, ¿no? Esa idea que has escuchado hoy día, a lo mejor reflexionándola en un momento de tranquilidad, solo, sin apuros, te puede ayudar a sacar más cosas para tu vida y para tu empresa. Bien, entonces doy por cerrado la sesión de hoy día. Eh, el tema de Simon Sinek lo puedo colgar aquí en el WhatsApp, en el chat, para que lo vean el video. Y creo que les van a explicar dónde pueden ustedes ver las grabaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde pueden ver las grabaciones? A ver. Miren, libros que les recomiendo para leer, yo les recomendaría, sí, José Andrés, un negocio puede empezar como un autoempleo. Es más, todos empiezan como un autoempleo, porque cuando eres emprendedor, eres técnico, estás en todas.
Claro, salvo que tengas pues 10 millones de dólares y empieces como una empresa, pues contratando un gerente y todo, ¿no? Pero normalmente así empiezan, así empezamos. La pregunta es, José Andrés, si es que te quieres quedar ahí, porque ya te he contado, si estuviste en la primera etapa de la clase, que hay una primera etapa de niñez, ¿no? Que tú eres el mismo técnico, a la vez eres el emprendedor, pero luego la empresa crece y en la adolescencia, y en la adolescencia es la etapa dura, ¿no? La etapa que marca las empresas. O te quedas ahí o colapsas o das el salto. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Qué hacemos si alcanzamos nuestra visión? Por ejemplo, ser la empresa líder en la provincia. Piero, buena pregunta. Sigue creciendo, Piero. Porque si te has puesto tu visión a 5 años, ser la empresa líder, ya la cumpliste, tienes que ponerte metas más ambiciosas. Ahora pasas a ser la empresa regional o la empresa nacional o la empresa internacional, porque ahora con la tecnología podrías tener conocimiento y contacto de otros países. ¿Por qué cree? A ver, un ratito, porque se me mueve aquí. A ver, se me mueven las preguntas. Mira, yo, Ana Camila, demoré mucho en empezar mi primera empresa. Yo empecé mi primera empresa y fallé. El 2000, estamos hablando del 2000, 2000, me estoy confundiendo, 2006. Como digo ahí, hace 14 años más o menos, ¿no? Hace 14, 15 años, yo empecé con mi primera empresa. Y he formado, Ana Camila, varias, ¿no? Y ahora estoy en las que creo que ya me agarra maduro, ¿no? Pero también he fallado en varias, ¿ah? Y no todas en el sector construcción, porque un poco como la pregunta que me hicieron, estuve en el tema inmobiliario, me fue muy bien y me metí a otras cosas. Me metí a hacer proyectos de moda, me dio la locura y ahí comencé a fallar, ¿no? ¿Entienden? Para formar una empresa, hablando de construcción, ¿con qué profesionales debo contar? Fundamentalmente en caso de abrirlo con un grupo. Depende, Alejandro, porque hemos visto, ¿no? Primero tienes que definir qué sector quieres tú empezar, en qué tipo de empresa. O sea, vas a construir casas, vas a dar infraestructura, vas a trabajar con el Estado. ¿Cuál va a ser tu rubro? Porque en base a eso tienes que definir qué tipo de profesionales y sobre todo qué competencias te hace falta que las complementes, ¿no? Eso también, ¿no? Eh, Mm, ¿Qué más? Por aquí había algunas preguntas. Disculpen, chicos, si algunas preguntas se me pasan. Lo que voy a hacer es copiar el chat para luego no dejar a nadie sin contestar y ir contestándoles conforme las clases van avanzando. Sí, porque como se escribe mucho en el chat, a veces se corre y ya no puedo volver, ¿no? Para comenzar una empresa en caso de dos o más personas conviene buscar de varias que sean de varias profesiones. Como vuelvo a repetir, depende. Porque cuando recién empiezas, tienes que empezar siempre ajustando tus costos. Y no necesariamente tienes que asociarte con alguien, puedes contratar a alguien, ¿correcto? O sea, si por ejemplo tú quieres formar una empresa de remodelación o vivienda y te hace falta un arquitecto, no tienes por qué asociarte con el arquitecto, puedes trabajar con él, contratarlo. Si tienes un pata tuyo que lo conoces, tiene la misma filosofía, principios, propósito que tú, asóciate con él. Pero si no, que te contrate por servicios nomás, ¿no? Depende, James. O sea, como te digo, depende. Puedes formarla solo inicialmente y luego ir asociándote con más personas, ¿no? Mira, Ana Camila, yo te diría que hay muchos errores que uno comete. El primero es que a veces creemos que como venimos, mira, hay varios. Primero, Ana Camila, que tienes que definir bien tu norte. Y por eso estoy repitiendo esto. Mira cómo es tan fácil de escaparse que uno lo vuelve a, no les iba a decir. Primero, definir bien qué quieres, hacia dónde vas, qué tipo de empresa necesitas, entre todos, ¿no? Pensar si tienen las competencias, pero aún así, una vez que tengan eso, yo creo que hay que empezar siempre haciendo qué cosas, tratando de cuidar al máximo la inversión, porque uno cuando forma una empresa se entusiasma, ¿no? Oye, no, como vienes a veces de otra constructora, hay que alquilar una oficina, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Entonces, y ahora tranquilo, mira que hasta ahora puedes tener reuniones por Zoom. O sea, ni siquiera ya tus clientes a veces te reciben en tu oficina, puedes ir por Zoom teniendo reuniones con ellos y a veces ni siquiera van a ir a tu oficina, tú tienes que ir a verlos, a ver al local donde van a construir, etcétera. Entonces, ajustar, ¿no? Ajustar mucho, porque
a mí me pasó eso, ¿no? Yo siempre, vamos a alquilar una oficina, tal, tal, tal. Y a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que los ingresos vienen de a pocos. Y ahí te empiezas a ajustar, ¿no? Te empiezas a ajustar, uy, ¿ahora qué hago? Y a veces como los proyectos demoran en salir, wow, se complica todo, ¿no? Bien, ahí los dejo, señores. Lamento, ya me tengo que retirar. Ya son casi las 5 de la tarde. Y continuamos el próximo martes. Ha sido un gusto como siempre. Que les vaya bien y que sobre todo esta información que estoy compartiendo sea valiosa para ustedes. ¿Ok? Listo. Así es, David. Metas en el cielo, pies en la tierra. Como debe ser. Y cierro. Hoy día el Real Madrid ha clasificado a la final de la Champions. Yo no soy hincha del Madrid. Es más, yo quería que campeone, que pase el City. Pero hace un rato viendo por ahí unas noticias, leía sobre Fiorentino Pérez, el presidente del Madrid. Y lo quería poner como ejemplo que hablaron de metas en el cielo. Su empresa de Florentino Pérez, ¿saben cuánto factura al día? Entre 105 y 110 millones de euros diarios. Y factura entre 38 y 39 mil millones de euros al año. Es una empresa constructora y probablemente la más grande del mundo. ¿Ustedes creen que la visión de Florentino Pérez es una visión mediocre? Florentino Pérez debe tener una visión enorme. Por eso es que con el Madrid, miren lo que logra. Eso es lo que ustedes tienen que lograr como personas. Florentino Pérez tiene esa constructora y el Madrid también lo tiene así. Y si él forma otra empresa, seguro que va a aspirar muchísimo. Entonces, eso es a veces lo que nos falta a nosotros. Tener esas ambiciones, esas visiones claras, ese propósito, esa misión también, para poder darle como el marco fundamental a una empresa. ¿Ok? Listo, chicos. Muy bien, me despido con eso. Excelente. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, el libro, como les digo, si les depende qué quieren. Si quieren continuar con esto del propósito, les recomiendo el libro de Simon Sinek, que se llama Simon Sinek, S-I-N-E-K, que se llama Encuentra tu porqué. Empieza con el porqué, perdón. Empieza con el porqué. Ese libro es bueno. Y en realidad, para temas de misión, visión, valores, todavía los dejo con lo que hay nada más porque hay mucho material. Ya les iré recomendando algunas otras cosas más conforme vayamos avanzando. Bien, cuídense mucho, que les vaya bien.